Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el torneo de Zurich, 15 aspirantes al título mundial, jugado en Suiza el año 1953. Veremos a continuación la última partida de la ronda 14, disputada por el extraordinario Dr. Ewe, gran maestro holandés, con piezas blancas, enfrentando al gran maestro sueco Stalberg con piezas negras. Corresponde una apertura cerrada, defensa india de rey. Ewe inicia el juego con D4, Stalberg contesta con caballo F6, C4, G6, G3, C6. En respuesta al fiancheto del alfil, las negras preparan la jugada D5 a fin de establecer un esquema simétrico con una inmóvil estructura de peones. Stalberg plantea así un desafío a Ewe, donde sería muy difícil que en esta situación obtenga alguna ventaja. Ewe no intenta refutar la apertura, lo que es imposible, sino destruir el equilibrio estratégico y obtener un juego más atractivo en la creencia de que el derecho a la primera jugada tendrá su peso. Stalberg acepta voluntariamente la propuesta de Ewe y ambos contendientes producen algo parecido a un relato de aventuras, comentaba el gran maestro David Bronte. Este esquema es muy parecido también contra la figura, tiene algo que ver con la apertura catalana por parte de las blancas. Pero con esta jugada desaparece la catalana. D5, C por D5, C por D5, D6. No hay bases justificables para la salida de la dama negra, en caso que el negro quisiera jugar dama A5, caballo C3, caballo E4, dama D4, caballo por C3, alfil D2, dama por D5 y dama por C3 con gran ventaja de las blancas. Porque hay una amenaza que es muy fuerte, dama por A8, H8 seguido alfil H6. Bien, volvemos a la posición, D6, alfil G2, alfil G7, caballo C3, enroque corto, caballo F3, caballo B a D7. No está claro a dónde se encamina este caballo. Debiera desarrollarse antes el alfil con la siguiente jugada. Alfil G4, caballo D4, dama C8 con buena posición de las negras. Pero caballo B a D7, enroque corto, caballo B6, A4. Ewe, como Tarrasch en sus tiempos, no puede quedarse quieto cuando un caballo enemigo se halla en la casilla B6. Este caballo, no obstante, está bastante mal situado y no hay necesidad de molestarlo, comentaba David Bronte. Acentuaría en la limitada movilidad del caballo la tranquila jugada caballo D4, seguido de B3, y al tiempo que el fiancheto del segundo alfil blanco completaría armoniosamente el desarrollo de la flanca. Ewe quiere desarrollar el alfil por la casilla E3. Esto, no obstante, es una forma de evitar la tentación de mover el peón E de la blanca. Entonces, A4, alfil G4, caballo D4, es un caballo muy importante, no conviene que lo cambien. A6, Stalberg muy probablemente quería jugar dama C8, comentaba Bronte. Pero al final no le gustó la siguiente variante. A6, caballo C4, A5 digamos, y ahora A6. Y el caballo blanco controla la importante casilla C6 después del cambio de los peones. O avance del peón negro. Entonces, A6, H3, alfil C8. Stalberg evitó la inmediata retirada a D7 por temor a dama B3. Y la tentativa negra de ganar el peón de D5 podría terminar de manera lamentable. Caballo F por D5 vendría
caballo por D5, alfil por D4, alfil H6 y las negras tendrían que ceder la calidad, pues de otro modo las amenazas sobre el caballo B6 combinadas con la posibilidad de mate en G7 resultarían extremadamente desagradables. Si las negras no tomasen el peón de D5 después de dama B3 y continuaran con dama C7, entonces tras alfil E3, caballo C4, torre F C1, se produciría una molesta clavada en la columna C. Así pues, el alfil dama negro no encuentra apoyo y es incapaz de aplicar su poder a lo largo de la diagonal H3-C8. Ha necesitado 3 jugadas para desplazarse de C8 a D7. Esta es suficiente razón para que las blancas asuman la ofensiva. A5 rechazaría al caballo negro a C8, donde interrumpiría la comunicación entre sus torres y acabaría merodeando alrededor del rincón. Por eso se va a C8 para que el caballo no vaya a C8 sino a D7 en caso avance el peón blanco. B3. Alfil D7, alfil E3, torre C8, dama D2, torre C5. Comienza el conflicto, comentaba Bronten. A Stalberg le atrae probablemente menos la posible ganancia del peón de D5 que la picante posición de la torre en C5, donde parece hallarse en peligro, pero que de hecho es intachable. Es una pena que no entregue la torre por un caballo y un peón inmediatamente. O sea, la jugada muy interesante era torre por C3, dama por C3 y caballo B por D5. Si hubiese sido Tigran Petrosian jugando con las negras, sin lugar a duda lo hubiese hecho. Bien, volvemos. Torre C5, caballo C6. Bueno, acá Bronten comenta que una audaz invasión. El caballo puede ser capturado por una torre, alfil o por peón. ¿Cuál es la mejor? Stalberg adopta la línea de mayor resistencia y obtiene 2 piezas menores por la torre en lugar de una, pero su oponente consigue un peón pasado extremadamente peligroso. Era posible haber hecho alfil por C6, D por C6, torre por C3, dama por C3, caballo B por D5, caballo B a D5 y C7. Se hubiese encontrado con esta. O la otra era caballo F por D5, caballo por D8, alfil por C3 y las blancas en cualquier caso mantienen la ventaja. Entonces, continuamos. Después caballo C6, B por C6, alfil por C5, D por C5, D por C6, alfil E6, dama por D8, torre por D8, bien. Continuamos. Torre A, D1, buena jugada ofreciendo cambio de torre, torre C8. La torre no debe cambiarse en ningún caso, comentaba Bronten, pero C8 debería reservarse para el caballo negro y la torre podría haberse situado en E8. Esta era la jugada correcta. Pero muchas veces, a veces es difícil encontrar la mejor jugada cuando se está sometido a presión. A5, caballo A8, caballo A4, buena jugada, otra bonita combinación. Ewell ofrece su peón B3, pero de ser aceptada la oferta, si fuese así, seguiría caballo B6, torre F8,
caballo por A8, alfil por D1, torre por D1, torre por A8, C7 y las negras naturalmente evitan esta línea porque perderían, estarían totalmente perdidas. Bien. Después de caballo A4, el negro jugó caballo C7, caballo por C5, caballo F a D5. Las negras comprenden que es necesario introducir lo antes posible en la lucha las reservas que actualmente dormitan en el flanco del rey, motivo por el que entregan otro peón. Sin embargo, la situación no requería medidas tan drásticas. Era mucho mejor haber jugado caballo F a E8 seguido de caballo D6 y alfil F6. Pero caballo F, D5, caballo por A6, caballo por A6, alfil por D5, alfil H3. Era tentador cambiar alfiles y tomar el peón de C6, pero esto conduciría a un rápido desenlace. Una torre blanca invadiría la octava fila y la otra apoyaría el avance del peón B. Por lo que rehúsa el negro esta continuación y juega alfil H3, alfil G2, alfil E6. El cambio de alfiles tampoco es jugable aquí por la misma razón expuesta anteriormente. Torre B1, alfil C3. Antes debería verse dónde pensaba desplazarse la torre blanca después de la siguiente jugada, alfil F5, comentaba David Bronte. Pues no tiene mucho donde elegir. Stalber parece preocupado que las blancas estén de acuerdo con una repetición de jugadas para hacer esto, y hubiera sido una pena abandonar una partida que promete ser tan interesante. Torre F, D1, alfil B4, torre D4, alfil F5, torre B a D1, alfil D6, torre C4, alfil E6, alfil D5, y ahora por fin se logra el cambio de los alfiles. Alfil por D5, torre por D5. Las inocuas maniobras de las negras han permitido a las blancas mejorar la posición de sus piezas. Una de las opciones de tabla de que disponen las negras era no cambiar los alfiles de casillas blancas, lo que haría posible devolver dos piezas por torre y peón con un final de alfiles de distinto color. Por consiguiente, hubiera sido mejor situar el alfil en E6 precedido de caballo C7. Pero torre B8, B4, tres peones pasados y conectados componen una considerable fuerza, comentaba Bronte, cuando avanzan barriendo todo lo que se pone a su paso. En algunos casos tales peones ganan contra dos torres, incluso contra dama y torre. Stalber, por consiguiente, es forzado a capturar el peón de B4. No puede tomarlo con la torre, ya que tras el cambio las blancas juegan torre B5 y B6 y coronan el peón A. Capturarlo con el alfil tampoco es bueno por la jugada C7. Afortunadamente, Stalber es capaz de salir airoso de tan difícil situación, devolviendo dos piezas por torre y peón a fin de desembocar en un final ligeramente inferior. Caballo por B4, torre por D6, E por D6, C7, torre C8, torre por B4, torre por C7. Torre A4. La partida entra en su tercera y más interesante fase. La historia del ajedrez de competición provee un abundante arsenal teórico y práctico acerca de los finales de torre.
El presente final, conducido por ambos oponentes en un plano altamente creativo, se encuentra entre los mejores. Las negras tienen un difícil problema en el sentido de que deben luchar contra un peón pasado alejado, pero cuentan con algunas contrachances. La posibilidad de crear un peón pasado en la columna H, mejor dicho, así como el hecho de que hay poco material sobre el tablero. Esta última circunstancia permite algunas veces el cambio de todos los peones menos uno, entregando la torre, por último, el peón del oponente y forzando a continuación a este a reparar la deuda en su totalidad. En los comentarios que siguen, Bronten comentaba que usó los análisis del Dr. Mahewe. Entonces acá, rey F8. Tratando de llegar con su rey a E5, vía G7, F6. Pero no puede, debido a si rey G7, rey G2, rey F6, rey F3, rey E5, A6, torre A7, torre A5 jaque, D5, E4 con ventaja y las blancas ganan un peón. La razón de que esta línea resulte favorable a las blancas es que la torre está emplazada detrás de su peón avanzado y dispone de movilidad. Esa es la forma correcta de colocar la torre cuando uno quiere coronar un peón. Lo que no puede decirse de la torre negra, que se halla delante del peón pasado y cuya actividad disminuye a medida que avanza el peón enemigo. Correcto. La mejor defensa el mejor método para evitar la coronación de un peón es colocarse detrás del peón que avanza, no delante, porque es muy poco el radio de acción. Este es generalmente un factor característico en la evolución de los finales de torre, y aquí es el tema principal de la lucha. Entonces, tenemos rey F8, rey G2, rey E7, rey F3, rey D7, rey E4, torre A7, rey D5. Si el negro puede crear un peón pasado en la columna H, su situación no será tan mala, comentaba Brown. H5, F4. Ya ha previsto el plan negro de jugar F6, G5 y H5 y quiere estar seguro de establecer un puesto avanzado en F5 que tras la liquidación de peones pasados le dejaría con opciones de victoria. Torre A6, E4, F6, bien. Torre A2, acá se busca el Zhuzuan, es decir, cuando uno mueve y pierde. G5, F5, restringiendo más la movilidad del rey de las negras. H4, G por H4, G por H4. Rey C4, torre A8, A6, se avanza un poco más, rey C6. Bueno, acá vamos a comentar un poco que este es el momento crítico de este notable final y también de toda la partida. Stalberg cuenta con la oportunidad de apoyar su peón H y no ve que es precisamente la ilógica torre A7 la jugada salvadora. Torre A7 salvada, no torre A8. No los voy a variar con variantes, pero es decir, me refiero que en el momento en que juega torre A8, después rey C4, era esta jugada la que, según Mahewe, salvaba. Como demuestran los análisis del doctor Mahewe, lo vamos a ver para que ustedes disfruten un poco de este final. A6, rey C6 y ahora
torre A3, buscando también controlar este peón. Torre A3, H3, torre por H3, torre por H6, A6 mejor dicho, torre H6, rey D7, un jaque intermedio muy importante, torre H7 jaque, rey E8, rey D5, torre A5 jaque, rey por D6 y torre E5, tablas. ¿Por qué? Porque la torre impide que el rey vaya a la ubicación de mate en la casilla rey E6, y si la torre blanca ataca el peón negro en F6, basta la tranquila jugada rey F7 por parte de las negras para impedir la progresión, digamos, de este final. Interesante posición. ¿eh? Y la otra posibilidad, que era en vez de 50 rey torre A3, era que hubiese jugado el blanco rey D4 y se hubiese encontrado con H3, torre A3, H2, torre A1, rey D7, rey D5, H1, dama, torre por H1, torre por A6, torre H7 jaque, rey E8, rey E6, amenazando el mate, D5 jaque, rey por D5, y ahora el jaque importante, torre A5 jaque, rey D4, torre E5, tablas. Con la torre negra en A8, el peón blanco llega a A7, y entonces, como en una de las variantes anteriores, las blancas hackean en H7 después del cambio de peones, ganando la torre negra. ¿Ah? Acá es muy interesante este final de torre. ¿Ah? Bueno, lo quise mostrar para que ustedes lo vieran. Bueno, se jugó torre A8, A6, rey C6, A7, H3, la tentativa de cambiar los peones pasados con rey B7, torre H2, rey por A7, torre por H4, rey C6, torre H6, torre F7, torre H8, torre E7, rey D4, torre F7, torre G8, y las negras están exhaustuando, es decir, mueven y pierden. Ahí usted tiene que darse cuenta. La torre en algún momento tiene que abandonar la columna F si es que se mueve, y si el rey se mueve, entonces viene rey D5 con victoria inmediata. Entonces, H3, rey D4, rey C7. Si las negras avanzan su peón a la séptima fila, las blancas no toman inmediatamente, sino que con un jaque previo fuerzan al rey a regresar a la columna B, ganando fácilmente. Rey D5,
rey D7, torre A3, H2, torre A1, manteniéndose en la columna A, poniendo de manifiesto todos los inconvenientes de la posición negra, que ahora no pueden ser subsanados. ¿Ah? ¿Cómo? Si H1 igual dama, torre por H1, torre por A7, torre H7 jaque, ganando. Y si rey E8, perdón, rey E7, viene rey C6, ganando inmediatamente. Entonces, torre E8, torre H1, torre 1, E5 jaque, rey D4, torre A5, torre por H2, torre, rey mejor dicho, C6, torre H7, torre A4, jaque. Stalberg podía dar a su oponente la opción de determinar la partida, mejor dicho, con una elegante combinación que implica dos sucesivos sacrificios de dama. ¿Cuál era? Lo vamos a mostrar para que ustedes vean la belleza de este final. D5, E5, torre A4 jaque, rey C3, F por E5, F6, rey D6, F7, rey E7, F8 igual dama jaque, rey por F8, A8 igual dama jaque, torre por A8, torre H8, jaque, ganando. Pero prefiere perder de una manera más prosaica, dice Bronte. Entonces, torre A4 jaque, rey E3, torre A3 jaque, rey F4, torre A1, torre F7, rey C5, torre por F6, torre por A7, torre E6, y esta es la parte final definitiva porque la torre impide que el rey negro de alguna manera participe y rey blanco protegiendo su peón corona fácilmente. Torre A1, F6, rey C6, rey F5, rey D7, torre E7 jaque, rey D8 y rey D6 ganando, ¿no es cierto? Cae el peón D y los peones blancos protegen al rey y el otro peón avanza tranquilamente a la victoria. ¿Ah? Las negras abandonaron. Una partida realmente hermosa con un final de torres. No nos olvidemos que los rusos fueron los que crearon esa famosa frase: los finales de torre no los gana nadie por la dificultad que tiene de jugarse. Y siempre es una posibilidad cierta para la persona que está en desventaja entrar en un final de torre con uno, con dos, hasta con tres peones de menos y ver la posibilidad de entablar por la actividad que tienen las piezas que se defienden, en el caso que se dé esa posibilidad. Pero en general, los finales de partida, acá mando el mensaje de capa blanca: ¿por qué es tan importante jugarlo? Porque generalmente, de alguna manera, el final de partida está ligado tanto con el mediojuego y la apertura. Pero si usted aprende solamente apertura y mediojuego y no finales, va a quedar cojo, no va a saber cómo terminar, valga la redundancia, una partida. Y los finales de partida son de alta técnica porque usted se puede equivocar en la apertura y puede salvarse. Se puede equivocar en el mediojuego y aún así sobrevivir. Pero en un final de partida, un solo hierro y arruina todo. O pierde o entabla y arruina la ventaja que usted tiene. Bien, nos veremos en breve con más partidas. Esta fue la última partida de la ronda 14 y comenzaremos con la ronda 15 de este fascinante torneo internacional de ajedrez jugado ya en el año 1953 en la ciudad de Zúrich, Suiza, un septiembre de ese año. Hasta pronto.